¿qué tal chicos de Colegio Líder? Esta semana en el curso de literatura vamos con el tema de realismo peruano. Muy bien, la semana pasada terminamos con lo que era el romanticismo, ¿no es cierto? Vimos la vertiente sentimental y la vertiente histórica con Ricardo Palma. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el realismo peruano? El realismo peruano se va a oponer al romanticismo, lo mismo que sucede con las corrientes en Europa. El romanticismo era demasiado subjetivo, entonces ante esa subjetividad, es decir, ante demasiado el engaño que consideraban los realistas, ¿por qué? Porque los románticos mostraban su punto de vista. Entonces, si tú me das tu versión, yo no sé si eso es verdad. Y los realistas apostaban por lo real. Entonces, el realismo en el Perú, recordemos que el realismo de manera global surge en Francia, y en el Perú, ¿cuál va a ser el contexto? Pues el final de la guerra con Chile. Los románticos durante la guerra con Chile seguían diciendo, ¿sabes qué? El Perú puede recuperarse. Nuestro presidente se fue a Europa, no volvió, dijo que iba a comprar armamento, jamás volvió. Aquí en nuestro país, en plena guerra, todo el mundo se peleaba por ser el presidente del Perú. Perdíamos, incendiaron Lima, incendiaron la biblioteca, y los románticos seguían diciendo, ¿sabes qué? Todavía podemos volver a ser la potencia que surgió durante la época de la era del guano. Terminó la guerra con Chile, el final. El Perú estaba devastado, estaba en crisis política, en crisis económica, en crisis social. Atravesábamos uno de los peores momentos. Y los románticos seguían diciendo, ¿sabes qué? Podemos recuperarnos. Pero llegaron los realistas para decir, ¿sabes qué? No, no es así. El Perú está mal y tienes que ver la sociedad tal y como está en ese momento. Otro contexto va a darse que después de la guerra con Chile se va a desarrollar el segundo militarismo, la llamada reconstrucción nacional, ¿no es cierto? Liderada por el presidente, que fue elegido presidente en ese entonces, Andrés Avelino Cáceres, uno de los héroes de la guerra con Chile, ¿no? Características del realismo. Principalmente la objetividad. Al ser objetivo es ser descriptivo. Es decir, yo no voy a dar mi punto de vista, no voy a decir si está bien o está mal, simplemente te voy a narrar las cosas tal y como pasaron. Visión crítica de la realidad. En el Perú lo que más se va a desarrollar es la crítica en el realismo. ¿Por qué? Te van a decir, ¿sabes qué? Mira cómo está el Perú, tenemos que hacer algo porque si no, no salimos de nada. Hemos perdido territorio, hemos perdido dinero, hemos perdido armamento, estamos hasta las últimas. Preferencia por los temas sociales. ¿Cómo estaba dividida la sociedad? Va a ser un tema muy importante durante este tiempo. Y lo que van a manejar mejor los realistas y lo que preferían trabajar era el género narrativo. ¿Por qué? Al ser muy descriptivos, necesitan un género que les permita explayarse. Y ese va a ser el género narrativo a través de ¿qué? De la novela y el ensayo. Muy bien. Ahora, entre los representantes más importantes está Abelardo Gamarra, conocido como el Tunante. Se dice, lo conocían como el último jarabicu, es decir, el último en poesía que podían vincularse. Obras como Rasgos de la pluma, ¿no es cierto? Que a través de la poesía también había una descripción sobre el contexto del Perú. Tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera. Mercedes Cabello de Carbonera es muy importante porque no solamente podemos hablar de manera global que representa el realismo en nuestro país, sino que representa al naturalismo. El naturalismo es una pequeña corriente que nace del realismo. Va a nacer en Francia. Y el naturalismo es la exageración del realismo. Es ir más allá, es ir por lo último, por lo más bajo de la sociedad. Y eso nos va a mostrar Mercedes Cabello de Carbonera. Recordemos que en ese tiempo la literatura escrita por mujeres era muy precaria. Y bueno, que haya representantes como Mercedes Cabello Carbonera era muy importante en ese entonces. Y esto lo vamos a encontrar en su obra Blanca Sol, donde toca el tema de la prostitución. Un tema pues obviamente tabú durante ese tiempo, ¿no? Es una novela social. Muy bien. Pero el más grande representante del realismo va a ser Manuel González Prada, conocido como el apóstol de la muerte, el sibarita. ¿Qué es lo que pasaba con González Prada? Ahora, él es el gran innovador de la literatura peruana. ¿Por qué? Porque va a ser precursor de dos corrientes importantes. Primero, antes de la guerra con Chile, González Prada escribía muy bonito. Escribía principalmente poesía. Y lo que eran los temas sobre el amor, sobre la naturaleza,
los colores habían dentro de su poesía, era bastante exótica y por eso se le considera precursor del modernismo. El modernismo es la primera corriente que nace en América y sobre estos rasgos ya estaba hablando González Prada. Pero una vez que sucede la guerra con Chile, González Prada cambia totalmente. En la primera parte de Precursor como el modernismo lo podemos encontrar a través de su poemario Exóticas, minúsculas también, donde él trae recursos de Francia, porque recordemos que el modernismo de manera global no va a querer desligarse totalmente de España, entonces va a tomar influencia de la literatura francesa y alemana y trae recursos literarios como el triolet, como el rondel, las baladas alemanas. Luego de la guerra con Chile es otro González Prada. Es un González Prada que denuncia esta división social, que se acuerda del indio, que durante tanto tiempo nadie había señalado sobre el indio, y González Prada lo trae. ¿Sabes qué? El indio es el menos beneficiado de todos. O sea, desde la independencia, donde supuestamente todos éramos libres, el indio sigue por lo bajo. Nadie se acuerda de él. Por eso es considerado precursor del indigenismo como corriente y movimiento. Y esto lo vamos a ver en su ensayo Páginas Libres. Es tan rebelde que escribió Páginas con J. Páginas Libres. Nosotros sabemos que se escribe con G. En Páginas Libres va a estar este famoso discurso en el Politeama. ¿Qué es lo que pasó en este discurso? Se le invitó a González Prada el 28 de julio de ese año para que diera un discurso por el Día de la Independencia. El presidente Andrés Avelino Cáceres estaba ahí. Pero muy por el contrario de que todos esperaban que González Prada hable sobre esperanzas, de que vamos a poder progresar y todo eso, González Prada dio una crítica muy dura de cómo el Perú se rebeló durante la guerra con Chile. Dijo, el Perú no fue dejar sangre en esa guerra, el Perú fue dejar la lepra, lo peor de nuestro país. Así es como nos mostramos ante todos. Entonces, va a ser muy crítico durante su tiempo, después de la guerra con Chile. Va a querer ser presidente varias veces, perdió en las elecciones, pero como vemos es muy importante para la literatura por los aportes que ella hacía dentro de ella. Muy bien, chicos, ahora vamos a pasar a desarrollar nuestras preguntas sobre nuestro tema de literatura de esta semana, que ha sido realismo peruano, con el gran exponente Manuel González Prada. Nos dice las preguntas de rumbo a la universidad. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Dice la número 1. Es un famoso discurso de González Prada donde revalora al indígena y se queja de la derrota frente a Chile. Es cuando González Prada dijo que no fuimos a dejar la sangre, sino dejamos la lepra en la guerra con Chile, y eso va a ser en el discurso en el Politeama. En poesía, González Prada es precursor en el Perú. Profesora, pero González Prada es precursor tanto del indigenismo como del modernismo. Es verdad, pero nos dice claramente aquí, en poesía. Y si hablamos de poesía, González Prada es considerado el precursor de la primera corriente propia de América, el modernismo. González Prada se destaca por ser un gran de la sociedad peruana. Él es bastante crítico. Recordemos que él es prácticamente quien nuevamente da como que revela, ¿no?, lo que verdaderamente estaba pasando. Los románticos querían seguir después de la guerra con Chile, querían la ilusión de volver a ese Perú de la prosperidad falaz, pero González Prada fue muy tajante con su crítica al decir que no estábamos en esa etapa, que teníamos que darnos cuenta que todas las cosas ahora son diferentes. Viejos a la tumba, jóvenes a la obra, está incluido dentro de la obra Páginas Libres, ¿no? Rebelde desde el título de su obra, al desafiar los planos del léxico, de la escritura, y también en la crítica que hace dentro de este ensayo. No es obra en prosa de González Prada, quiere decir que es una obra lírica, y esa va a ser figuras y figurones. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto. De tarea tienen la lectura, las preguntas, rumbo a la universidad, los números pares, y en el cuaderno van a elaborar un mapa conceptual sobre la gran Mercedes Cabello de Carbonera, representante del naturalismo en nuestro país.
Este mapa conceptual tiene que tener biografía, características de su obra, varias obras de Mercedes Cabello de Carbonell. Muy bien, chicos, ese ha sido nuestro tema de la semana, el realismo en el Perú.